Hermanos, durante 3 domingos vamos a estar tocando textos referentes a la oración. Y algunos de ustedes habrán visto, ya hicimos una pequeña promoción de lo que sería el tema en las redes sociales, en Facebook. Agradezco a aquellos que comparten, esa es la idea. El equipo multimedia está muy activo usando las redes sociales como para tratar de alcanzar a aquellas personas que están dentro de nuestras redes. Así que gracias a aquellos que comparten. Y hoy nuestro tema es la oración en tiempos de crisis. Y es interesante, a veces los músicos, los compositores, los poetas hacen uso de palabras que quizás para ellos significa algo, y a la hora de nosotros escuchar de por ahí puede traernos cierta confusión. Este es el tema, hoy estuvimos cantando, ¿verdad? Esperar en ti, difícil sé que es cierto, es esperar en el Señor a veces es difícil. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón, y es interesante, ¿verdad? Que en la Biblia el corazón es la mente, es la voluntad. A veces incluso podría ser al revés, es nuestro corazón el que no quiere confiar, pero como veremos hoy, en realidad es nuestra mente y nuestro entendimiento que nos mantiene firmes en lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor. Los tiempos de crisis normalmente nos llevan a despertar nuestra fe, a acercarnos a Dios. Es en esos tiempos de necesidad en donde muchas personas buscan a Dios porque necesitan una respuesta. Pero esos mismos tiempos de dificultad, de crisis, también producen el efecto contrario. Muchos llegan a alejarse del Señor en tiempos de crisis. Muchos llegan a dejar de orar completamente en tiempos de crisis, especialmente si la respuesta que esperaban no llega rápidamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo oramos en tiempos de crisis? Y este es el tema de hoy, y vamos a ver un texto maravilloso en la carta a los Romanos, capítulo 8. Les invito a abrir sus Biblias. Capítulo 8, versículos 26 al 28. Tenemos una respuesta tan clara y maravillosa de la palabra del Señor acerca de este tema. ¿Cómo oramos en tiempos de crisis? Esto dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 28. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Una primera cosa que podemos ver aquí es que la oración genuina, la oración verdadera, es aquella que tiene como protagonista o como personaje principal al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está activo en nuestras oraciones. Algo muy interesante para saber. Y para tener en cuenta el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, tenemos que saber que Pablo escribe a cristianos en crisis. Esta comunidad cristiana en Roma estaba en crisis. A ellos Pablo les estaba escribiendo lo siguiente. Y más adelante Pablo hablaría de persecución, de hambre, de espada. Todo esto no era algo hipotético, era probablemente lo que esos cristianos estaban viviendo. Los cristianos vivían acorralados en medio de dos frentes. Por un lado tenían a los judaizantes, aquellos de trasfondo judío, que les llamaban a todos los cristianos a cumplir toda la ley, especialmente en lo concerniente a lo ritual, y de alguna manera les consideraban menos dignos por no cumplir toda la ley. Eso era un frente que tenían los cristianos en Roma. Otro frente que tenían eran los mismos romanos, que los consideraban a ellos una amenaza y tenían la espada detrás de ellos constantemente. Los cristianos se enfrentaban con la realidad de la pregunta más desconcertante para un hijo de Dios, al menos a primera vista. ¿Por qué
Si sos hijo de Dios, hija de Dios, vivís de esta forma o Dios permite que pases por estas cosas. Esta era la acusación que tenían que enfrentar los cristianos. Y pregunto, ¿no nos agobia también esta misma acusación en los tiempos de crisis? ¿Por qué, Señor, permitís que esto me suceda? ¿Por qué, Señor, dura tanto este tiempo? Sé que es una prueba, Señor, pero ¿por qué dura tanto? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Muchos hacemos esta pregunta, así como lo hizo el profeta Habacuc. Y la respuesta de Pablo es clara. Él, en el contexto del capítulo 8 de Romanos, dice: nuestra salvación es en esperanza. ¿Qué significa eso? Pablo le está diciendo, la crisis era de esperarse, porque lo que nosotros estamos esperando no está en este mundo, sino en la eternidad. Porque somos pasajeros en esta vida, porque nuestra salvación no es para este mundo, porque nuestra recompensa está en los cielos. Era de esperarse que en este mundo pasemos por crisis, porque nuestra salvación es en esperanza, mirando hacia lo eterno. Es interesante que muchos buscamos hoy tener nuestra mejor vida ahora. No sé si escucharon esa frase. Tu mejor vida hoy, tu mejor vida ahora. Los cristianos en Roma no solo estaban viviendo un mal tiempo, ellos sabían que lo más probable era que no iban a tener su mejor vida ahora. Ellos ya sabían eso. No se avisoraban tiempos mejores. La pregunta para estos cristianos no era cuánto iba a durar la crisis. Muchos de nosotros hoy, cuando pasamos por una crisis, lo primero que nos preguntamos es ¿cuánto va a durar? Probablemente estos cristianos en Roma no se hacían esa pregunta, ¿cuánto va a durar esta crisis? Ellos hacían la pregunta, ¿qué hacemos para soportar esta crisis? Porque lo más probable es que esta crisis dure toda nuestra vida. Y la respuesta de Pablo es la oración. Esta es la manera de enfrentar y atravesar esa crisis, incluso con victoria. Y la pregunta que nos toca a nosotros hacernos es, ¿cómo hacemos eso? No es fácil, es difícil. Orar en tiempos de crisis. ¿Cómo lo hacemos? Y este es nuestro tema hoy. Y vamos a ver de qué manera se responde esta pregunta general en tres grandes preguntas. Cuando atravesamos por crisis, probablemente nos vamos a hacer estas tres grandes preguntas. En primer lugar, ¿qué y cómo oramos? ¿Qué oramos? ¿Cómo lo hacemos? En segundo lugar, ¿cómo sabemos que nuestra oración fue escuchada por el Señor? Y en tercer lugar, ¿cuánto tiempo tenemos que orar? ¿O hasta cuándo seguimos pidiendo al Señor? Así que vamos a nuestro primer punto. Y en tiempos de crisis, esta es una pregunta que probablemente muchos se hacen. Muchos no hacemos. ¿Qué decimos? ¿Qué oramos? ¿Y cómo lo decimos? Y en el versículo 26 el apóstol decía lo siguiente: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Que decía el apóstol Pablo, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo más básico es preguntarnos qué pedimos y cómo pedimos en tiempos de crisis. Porque las crisis normalmente o nos dejan sin palabras o nos hacen decir tonterías, ¿verdad que es así? Hace un tiempo estaba yo volviendo del hospital de clínicas aquí en Fernando, zona norte, y estaba en el auto y estaba parado en un semáforo, y al cruzar el semáforo vi casi a media cuadra más adelante un perrito que se estaba arrastrando en el medio de la calle. Probablemente le pasaron encima y él estaba arrastrándose yendo hacia aparentemente su casa, hacia la vereda, cruzando, ¿verdad? Y cuando yo le vi, paré, se estaba moviendo todavía, ¿verdad? Y pasó la calle, a la vereda, y entró en una casa, y sale una chica, una joven, y me grita de todo, porque justo yo paré ahí, y ella salió y pensó que fui yo el que le atropellé, ¿verdad? Y entonces pasé de largo nomás yo rápido. Porque en los tiempos de crisis, o quedamos completamente helados, hay personas que quedan heladas, no dicen nada, o comenzamos a decir cualquier cosa, a disparar por todos lados, y hay del que se cruce en nuestro camino en tiempos de crisis. Sé que tengo que orar, podemos decir, pero lo último que queremos es orar. Y cómo a veces nos molesta cuando nos dicen esa frase bendita: voy a estar orando por vos.
En tiempos de crisis parece que es lo último que queremos escuchar. También sucede que cuando enfrentamos una crisis, al inicio tenemos fuerzas, oramos con entusiasmo, con optimismo, mente positiva. Pero cuando la respuesta no viene rápido, nos damos cuenta de que en realidad no estábamos orando sinceramente. Ese entusiasmo, ese positivismo que teníamos al inicio desaparece y nos damos cuenta, es ahí donde tenemos que empezar a orar, de verdad. Cuando la respuesta no viene en el momento que nosotros esperábamos, con la rapidez que estábamos esperando. Y ante esto tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué decimos? ¿Cómo oramos? ¿Qué oramos? Y según nuestro texto, la respuesta a esa pregunta es, no importa, lo que importa es que tenemos que orar. La palabra no nos llama a editar nuestra oración, a hacer la mejor oración y después elevar eso al Señor. La palabra nos llama simple, directa y sencillamente a orar y rogar al Señor. Orar en nuestra debilidad. Orar sin palabras, porque a veces un gemido que viene en el sufrimiento bien puede ser la oración más sincera. Orar aunque no lo sintamos, o aunque sintamos que Dios esté lejos. Orar aunque seamos arrogantes como lo fue Job. Orar aunque estemos furiosos como el profeta Habacuc. No importa cómo, porque según nuestro texto, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu es nuestro traductor, nuestro intérprete. Traduce nuestras peticiones hasta las más absurdas. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo tenemos que orar correctamente? No lo sabemos, pero oremos porque el Espíritu Santo que intercede por nosotros va a interpretar esa oración y va a hacer que llegue de la manera correcta a los oídos del Padre. Esta es la realidad. Por más pulida que sea nuestra oración, igual necesita la intervención del Espíritu Santo para que llegue al Padre. Y aquí la palabra nos dice, esto es lo que sucede. Por lo tanto, debemos orar. ¿Cómo? ¿Con furia, con desesperación, con frustración? No importa, oremos, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Debemos orar porque Dios nos dijo que oremos, porque Él quiere que oremos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Esto es lo que el Señor nos dice, oren. A veces no queremos orar porque no sabemos qué orar. El Señor no nos va a preguntar, ¿oraste bien o oraste mal? El Señor tal vez nos va a preguntar, ¿por qué no oraste? Yo te dije que ores, yo te dije que pidas, yo te dije que ruegues. No importa las palabras, no importa qué estás sintiendo. Yo te dije, clama a mí. Sean conocidas tus peticiones. Eso es lo que yo te pido. Eso es lo que nos manda el Señor. Por eso no importa, mi querido hermano, mi querido amigo. Estás frustrado, orá. Estás decaído, orá. Estás amargado, deprimido, orá. Estás destruido por dentro, orá. Estás desganado, orá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hay una historia muy interesante al final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes habrán leído esto. La batalla de las Ardenas, que era una región boscosa de Bélgica, fue el lugar de la última ofensiva alemana, la última ofensiva de los nazis. Esto sucedió meses después de la batalla de Normandía, que iba a ser ya la estocada final al ejército nazi. Y a Hitler se le ocurrió una cosa, una apuesta él hizo. Y él reunió todo lo que le quedaba y hizo algo ilógico, porque ellos ya estaban en la defensiva. Entonces Hitler dijo, esta va a ser mi última apuesta, yo voy a ir a la ofensiva y voy a atacar el lugar de los aliados que menos protegido está. Y eso me va a dar más tiempo como para volver a rearmarme. Y según algunos críticos y historiadores, la apuesta de Hitler no era muy mala, porque casi consiguió lo que quería, pero algo interesante sucedió. El general George Patton, del Tercer Ejército de los Estados Unidos, fue encomendado a liderar la defensa de esa zona, de esa región, cuando Hitler estaba atacando. Y en una ocasión él habló con uno de sus capellanes, uno de los capellanes del ejército.
Dice que en ese entonces el tercer ejército de los Estados Unidos tenía 486 capellanes de 32 denominaciones. Y el general preguntó a su capellán, ¿cuánto se ora en el ejército? Y el capellán le dijo, ¿vos te referís general a los capellanes? No, en general todos. Y el capellán dijo, poco se ora. Normalmente cuando va a haber batalla la gente hace sus oraciones más en forma de ritual, pero ahora que no pasa nada porque una lluvia muy intensa y era en diciembre del año 1944 en esa zona, menos 25 grados bajo cero, así estaban peleando los soldados. Y había una lluvia que era totalmente fuera de lugar en ese tiempo. Y esa lluvia no le permitía a la fuerza aérea del ejército moverse, porque los aliados no tenían la fuerza aérea que tenían los nazis, ellos tenían ya aviones propulsados de una manera mejor, cosa que los aliados no tenían. Entonces, con ese tiempo, la fuerza aérea no podía salir. Y el capellán le dice, en este tiempo nadie ora, cuando hay batalla, ahí se ora. Y el general le dijo a su capellán, yo creo en la oración. 3 cosas no le puede faltar a un soldado: planificación, trabajo y oración. Y el general le dijo, porque hasta ese entonces era el ejército más victorioso de los aliados y especialmente de los Estados Unidos. No había perdido ni una sola batalla. El general le dice a su capellán, Dios ha sido bueno con nosotros. Hasta ahora nada grave nos ha pasado. Y esto es porque hay gente que está orando por nosotros en nuestros hogares. Y pidió algo. ¿Es posible pedir que paren las lluvias?, le dijo a su capellán. Y el capellán le dijo, bueno, vamos a preparar una oración. Y el general le dijo, vamos a preparar esa oración. Hicieron 250,000 copias de una tarjeta en donde el general daba sus felicitaciones por Navidad. Y detrás estaba la oración pidiéndole a Dios, voy a leer enseguida. Y junto con esa tarjeta, el general Patton pidió que se haga una circular a todos los capellanes. El circular para los capellanes decía lo siguiente: aquellos que oran hacen más por el mundo que aquellos que pelean. Y si el mundo va de mal en peor, es porque hay más batallas que oraciones. Las manos levantadas al cielo derrotan a más batallones que las manos que disparan. Apremien a todos sus hombres a orar, no solo en la iglesia, sino en todo lugar. Oren cuando conducen, oren cuando pelean, oren solos, oren con otros, oren de noche y oren de día. Oren para que paren las lluvias inmoderadas por buen clima para la batalla. Y la tarjeta que recibieron todos los soldados decía lo siguiente: Padre todopoderoso y misericordioso, humildemente te rogamos por tu gran bondad que detengas estas inmoderadas lluvias con las que tenemos que contender. Y uno podría decir, ¿cómo uno puede orar por eso? No tiene sentido. El 16 de diciembre de 1944 comenzó la ofensiva alemana. Fue una catástrofe para el ejército aliado. Perdieron más de 10,000 hombres, 20,000 presos. Y 7 días después, y la Fuerza Aérea no podía hacer nada. 7 días después, las lluvias pararon. Y por 5 días estuvo despejado. Y según la historia, eso fue suficiente para que toda la Fuerza Aérea, dice que por miles y miles de aviones fueron y cortaron todos los suministros del ejército nazi. Finalmente, esa fue la última batalla ofensiva del ejército alemán. Y según un historiador, sin ese buen tiempo, lo más probable es que Hitler hubiese tenido lo que él quería. Y la bomba atómica probablemente no iba a ser lanzada a Japón, sino en Alemania para que termine la guerra. Y uno puede decir, ¿cómo? No podemos objetar, ¿cómo podemos pedir esas cosas? Y al final de toda la batalla dice que el general se encontró con su capellán y le dice, mira capellán, nuestra oración funcionó. Yo sabía que iban a parar esas lluvias, porque yo creo en la oración. ¿Qué nos enseña esto, hermano? No importa lo que pedimos, probablemente vamos a pedir mal y no vamos a saber lo que pedimos. Pero si estamos en lucha, si estamos en batallas, oremos, porque el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. No dejemos de orar. Una segunda pregunta:
¿Cómo sabemos que fuimos escuchados? Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo sabemos que fuimos escuchados? La respuesta más sencilla sería, se cumple lo que pedimos. Pedimos algo, el Señor nos dio, sabemos que fuimos escuchados. Pero debemos recordar que no siempre lo que pedimos es la voluntad de Dios ni lo mejor para nosotros. Hay veces que Dios responde rápido a nuestras oraciones, nos da aquello que pedimos, pero no es su respuesta final. En algunas ocasiones pedimos algo y después nos damos cuenta que era otra cosa lo que teníamos que pedir. Pedimos por alguna necesidad, pero después nos damos cuenta que era nuestro corazón el que tenía que cambiar. Y el Señor a veces nos da algo, pero no es su respuesta final. Como también a veces el Señor no nos da algo y esa es su respuesta correcta. Recuerdo al apóstol Pablo, recordemos. Pedí 3 veces al Señor que quite este aguijón de mi carne y el Señor me respondió: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que recordamos más las cosas que no nos dieron o nos prohibieron que los caprichos que obtuvimos. Nosotros los hijos recordamos, a veces en el momento nos enojamos porque nuestros padres dijeron: no, te prohíbo hacer esto, no te doy esto, pedimos esto, no nos dieron. Y después nos damos cuenta, gracias a Dios que nos prohibieron, gracias a Dios que no nos dieron, porque eso me evitó pasarme por grandes problemas. Así también podemos saber que hay veces que el Señor no nos da aquello que estamos pidiendo, porque Él nos ama y sabe que no es lo mejor. Así que la respuesta correcta es, ¿cómo sabemos que fuimos escuchados? Simplemente la promesa del Señor. El Señor nos promete y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Ninguna oración va a dejar de ser escuchada por el Señor. Nuestro texto nos asegura que el Padre que escudriña los corazones oye la intercesión del Espíritu. Y aquí tenemos una promesa que para nosotros es suficiente. Dios oye. Por esto, lo más importante es no dejar de orar. Dios oye. El que escudriña los corazones, dice nuestro texto, sabe cuál es la intención del Espíritu que está intercediendo por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No te puedes hacer esta pregunta simplemente porque tenemos la promesa de Dios. ¿Cómo sé que el Señor me oye? Él dice que nos oye. Él nos promete que nos oye. Él dice que el Padre escucha la intercesión del Espíritu Santo. Así que oremos, no dejemos de orar. Y finalmente, la última pregunta. ¿Cómo sabemos hasta cuándo pedir? ¿Será que ya no le estoy molestando al Señor? Algunos pueden pensar. Ya le pedí muchas veces esto, no me respondió. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Y el versículo 28, el apóstol decía: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El resultado de la oración y la intercesión del Espíritu y de la atención del Padre es el bien para sus hijos. Toda crisis en el contexto de la oración obrará para bien al Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Toda crisis va a obrar para nuestro bien. Y atendamos algo. Quizás la situación de crisis no cambie con la oración, pero nuestro corazón sí lo va a hacer. Y esto hará que miremos la situación de una manera totalmente diferente. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios significa que sea que la respuesta de Dios venga en forma de cambiar la crisis o no, el cristiano saldrá victorioso. Así que mis queridos hermanos, pidamos hasta que recibamos la respuesta de Dios, el bien que Él desea darnos, la victoria que nos corresponde como sus hijos. Pidamos, aunque la respuesta de Dios venga, así como con Pablo: bástate mi gracia. Pero es la respuesta de Dios. Pidamos aunque el Señor no nos dé, porque aunque Él no nos dé aquello que pedimos, sí nos va a responder. Y vamos a saber la respuesta y vamos a poder decir con Pablo: esto resultó en mi bien. El cristiano que ora siempre va a terminar en esto. Va a decir: esta crisis obró a bien en mi vida porque yo amo a mi Dios. No dejemos que una petición nos afane. Oremos hasta que estemos seguros: el Señor me respondió y la situación resultó en mi bien.
Así que la respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo oramos? Es hasta que sepamos que el Señor nos respondió. Si hay algo todavía en nuestro corazón que nos está inquietando a aquello que le pedimos al Señor, eso quiere decir que tenemos que seguir orando. Oremos hasta que podamos decir así como Job: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Oremos hasta que podamos decir: estoy viviendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero terminar con este texto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Decía el apóstol, un texto muy conocido: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: y el Señor va a darle a ustedes todo lo que pidan. No, eso no dice el apóstol Pablo. El Señor va a responderle en el tiempo que ustedes querían. El Señor va a darle aquello exactamente así como pedían. No. El resultado de la oración, decía el apóstol: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, mi hermano, tu oración va a ser respondida. Tal vez no vas a recibir exactamente aquello que estabas esperando, pero esto vas a recibir. Así que no dejes de orar. No dejes de orar hasta que puedas confesar con toda seguridad: la paz de mi Dios me guarda. La paz de mi Dios guarda mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Esta crisis resultó en mi bien y yo hoy vivo la paz. No dejes de orar hasta que puedas confesar esto con toda seguridad, porque el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Necesito que puedas inclinar tu cabeza antes de recibir el pan y la copa y celebrar la cena de nuestro Dios. No sé si hay alguien que está en crisis. Es lo más probable en esta mañana. Tal vez estás frustrado, no sabes qué decir, estás enojado, tienes miedo de decir algo. Lo que hemos de decir como corresponde no sabemos. Pero eso no importa, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estás cansado, estás frustrado, estás deprimido, no importa. Pedile y rogale a tu Dios eso que sentís, por más que no sabes si es lo correcto. Pedile con toda sinceridad, porque el Señor te llama a clamar, no a editar una oración perfecta, a clamarle en este momento. ¿Cómo sabes que el Señor va a escuchar? Porque Él te prometió que va a escuchar. Y no dejes de orar, mi querido hermano, mi querida hermana, hasta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, hasta que puedas decir: esto resultó en mi bien y ya sé. Tal vez lleve mucho tiempo, pero no dejes de orar. Tómate este tiempo para clamarle a tu Dios. Ahí donde estás. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, estamos delante de ti en medio de nuestra debilidad y deseamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como corresponde no lo sabemos, Señor. Pero tú nos has llamado a pedirte y eso estamos haciendo hoy, Señor. Aunque a veces incluso nuestro corazón, nuestra mente nos dice: no, de balde orar, Señor, hoy queremos obedecerte y clamarte. Clamarte hasta por lo imposible, clamarte hasta por aquello, Señor, que ya nos ha cansado el pedir. Queremos pedirte, Señor.
porque sabemos que nos oyes y sabemos que el Espíritu Santo en este mismo instante está intercediendo por nosotros, Señor, con los gemidos indecibles, y que estás escudriñando nuestros corazones, Señor, y estás escuchando aquello que el Espíritu está intercediendo, y por eso te clamamos, Señor, sabiendo que esta crisis va a resultar en nuestro bien. Señor, te pedimos por tus milagros, te pedimos por tu fortaleza, te pedimos por tu paz. Perdónanos, Señor, si hemos dudado. Hoy clamamos a ti, Señor. Ayúdanos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te llamó a ser real sacerdote. Qué bien suena, mi querido hermano. Qué privilegio, qué gracia divina. No me merezco, pero Dios, en su gracia, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí también.